A raíz del desarrollo del Eixample y el proceso de industrialización de la ciudad de Barcelona, la burguesía comienza a adquirir la costumbre de veranear en lugares diferentes a su residencia habitual, y de esta forma empiezan a surgir en los municipios cercanos a la ciudad condal una serie de casas veraniegas unifamiliares que constituían una versión modernizada de las casas palaciegas del centro de la ciudad, siendo la Vila da Gràcia uno de esos lugares de reposo ideal para la burguesía, ya que se encontraba a muy poca distancia del centro de Barcelona y al mismo tiempo ofrecía la tranquilidad y el sosiego necesario para ubicar el primer gran proyecto del genial arquitecto Antoni Gaudí. Bienvenidos al canal, hoy conoceremos los secretos de la Casa Vicens. ¡Empecemos! Próxima estació Fontana. El origen del encargo de la Casa Vicens nos remonta al 20 de febrero de 1883, momento en que Manuel Vicens i Muntaner, agente de bolsa, solicita un permiso de obra al Ayuntamiento de la Vila da Gràcia para poder construir su casa de veraneo en la actual calle Carolinas, número 2026, Antigua, Sant Gervasi, en la que ya vemos en los planos la estampa de Antoni Gaudí. Siendo esta la obra manifiesto del genial arquitecto, donde aplica todo lo aprendido en su etapa universitaria y en sus primeros trabajos, que te explico en una ruta sobre los orígenes de Gaudí que te dejo en la descripción. Finalmente, hemos de tener en cuenta que paralelamente a la Casa Vicens, Gaudí asume la dirección de obra del Templo de la Sagrada Familia, así como la realización a distancia del Capricho de comillas. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿De qué se conocen Gaudí y Manel Vicens? Lo más probable es que se conociesen en las asociaciones frecuentadas por ambos alrededor del Ateneu o la Asociació Catalanista d'Excursions Científicas, presentados por un amigo común, Salvador Pagès, que del mismo modo que Manel Vicens era de la zona del Maresma y también colaboró con Gaudí en una obra primigenia en la cooperativa mataronense. La construcción de la Casa Vicens se ubica en la Vila da Gràcia, que en aquel entonces era un pueblo de gran actividad cultural y activa clase obrera, en cuyo entorno, a la fecha de creación de la misma, la zona ya mantendría el actual entramado de calles, entre las que destaca Gran da Gràcia, vía que unía al antiguo Camino de Jesús a través del eje vertebrador de conexión, con Paseo de Gracia, que a su vez conectaba con la Barcelona antigua. Antón tuvo por primera vez la oportunidad de diseñar al servicio de la arquitectura toda su sapienza arquitectónica, poniendo en práctica los principios teóricos que expuso en 1878 en el manuscrito de la Casa Pairal, donde Gaudí define la casa como la pequeña nación de la familia, de ahí que sea igual de importante el contenido que el continente. Es decir, las casas se han de diseñar según las necesidades de la familia que la va a habitar. Antoni Gaudí imaginó una gran vivienda con un enorme jardín para dar la frescura necesaria a los veranos de la Vila da Gràcia, siendo toda la parcela circundada por un murete y una verja que iconográficamente se integran en el enclave, ya que el original hierro forjado se diseñó sobre un molde de arcilla y una hoja de palmito que sirvieron para la naturalista ejecución de Lorenzo Matamala. Como curiosidad, Gaudí eligió la hoja de palmito precisa para el molde del propio jardín que estaba diseñando. Este modelo de vivienda sirvió para transformar la concepción del hogar, siendo esta la combinación perfecta de atrevimiento artístico y original diseño, finalizándose dicha casa en 1885, aunque alguna fuente como el propio Giral Miracle o Bassagoda consideran que Gaudí dio por terminada la construcción de la Casa Vicens en 1888. La casa diseñada por Gaudí estaba dividida en 4 plantas y constaba de 3 fachadas, ya que con el fin de aprovechar al máximo la parcela originaria de 983 metros cuadrados,
el genial arquitecto adosó el edificio a la pared medianera del inmueble propiedad de las monjas de Sant Vicenç de Paul. En líneas generales, Gaudí apostó por la simplicidad de las formas y una geometría muy lineal en contraposición a las curvilíneas líneas que planteó la Casa Batlló o la Casa Milà años más tarde. Pese a la sobriedad estructural del conjunto, Gaudí apostó por un uso de las artes decorativas cerámicas de inspiración neomudéjar naturalista y orientalista, evitando, eso sí, la simple recreación historicista, dando un paso más allá, ya que, precisamente, la calidad cromática, el uso del ladrillo visto combinado con las aperturas de luz necesarias para integrarse juntamente con el jardín, hacen de la Casa Vicenç una obra única. Precisamente el jardín que diseñó Gaudí es una fresquera natural, dividido originalmente en una zona de huerto y otra zona de parterres, dotada en su momento de una maravillosa cascada monumental de ladrillo visto, sosteniendo un arco catenario que nutría de agua a la vivienda y al mismo jardín, gracias al depósito de agua ubicado en la parte superior del arco. Pero, pese a esta maravillosa ingeniería, todo esto fue desgraciadamente destruido, pero afortunadamente reconstruido en el actual Museo de las Aguas de Cornellà. La obra fue dirigida por Gaudí sentado bajo un parasol, ordenando el derribo de lo que consideraba no adecuado para su ejecución, porque era muy importante la orientación de la casa en la parcela debido a que la pared medianera del lado noreste limitaba la entrada de luz y aire. De este modo, las fachadas restantes están orientadas de tal forma que se aprovecha al máximo las condiciones de orientación solar durante las estaciones del año para la casa. Gaudí, con gran sentido poético y decorativista, mandó grabar en los muros las siguientes palabras. En la fachada noreste que da al jardín puede leerse "O la sombra de l'estiu", ya que es la parte de la casa que en verano es mucho más agradable estar, ya que da la sombra constantemente. Hacia el sureste encontramos la fachada que da a calle Carolinas, donde podemos leer "Sol solet, vina'm a veure", a lo que añadiría ya que por aquí es donde aparecen los primeros rayos de sol de la mañana, necesarios para calentar la casa durante todo el día. Por último, el lado sureste sirve de nexo de unión entre el jardín y la propia casa, a través de la tribuna donde encontramos la alegoría al amor y a la familia, representada por la chimenea del hogar, y en donde podemos leer "De la llar al foc, visca el foc del amor". Gaudí hace además una clara alusión a su entendimiento del concepto de hogar que expuso en su manifiesto sobre la casa pairal de 1878. Gaudí crea en las fachadas de la Casa Vicenç, además de un juego poético, un juego de entrantes y salientes, de luces y sombras, de inspiración claramente oriental, como las fastuosas celosías abatibles de la tribuna, inspiradas en las tradicionales ventanas shitomido del Japón más tradicional. En la parte baja del edificio vemos claramente un predominio de líneas horizontales a través de la utilización de la piedra organizada en franjas geométricas que se enmarcan con cenefas de baldosas y ladrillos. A medida que vamos elevando la mirada, el espacio que corresponde a la segunda planta, vemos como las líneas verticales son el contrapunto a la horizontalidad inferior del edificio. Un poco más arriba, a media altura, vemos una tribuna exterior que acentúa el dinamismo de la fachada, culminando todo el conjunto con un templete de inspiración a las pagodas orientales. Pero quizás, tras esta descripción general, el elemento más destacable estéticamente hablando es el revestimiento de cerámica vidriada que da a todo el edificio un juego cromático y geométrico con unas simples baldosas verdes y blancas de 15 por 15, donde vemos el clavel de moro repetido hasta la saciedad.
Es curioso decir que Gaudí nos cuenta que cuando fue a tomar medidas del solar encontró una gran cantidad de estas florecillas que le sirvieron de modelo de inspiración para decorar la fachada exterior de la vivienda con esta ornamentación tan representativa de la casa Vicens. A continuación, nos dirigimos al acceso principal de la casa, donde encontramos un porche de entrada como antesala al recibidor, donde podemos destacar la maravillosa filigrana de la barandilla, así como la lámpara de la entrada y la maravillosa visión que tenemos desde aquí de la verja escultórica de 2,3 metros de altura, con diseño de hoja de palmito, colocada en el lugar por la mano de Juan Oñós. Una vez atravesamos el umbral de la puerta, nos adentramos en un pequeño espacio que a su vez es muy significativo en cuanto a la relación entre el interior y exterior, dado que el recibidor es el espacio que da la bienvenida al hogar, con una puerta de madera que con sus formas circulares constantemente repetidas recuerdan a la técnica del horror vacui empleada históricamente en el arte islámico. En el recibidor se halla uno de los primeros elementos ornamentales que se encuentran al acceder a la casa, el estuco planchado de la pared imitando a la piedra de jaspe. En el techo encontramos casetones con diferentes formas y colores, para los que probablemente Gaudí encontró la inspiración en los tratados ornamentales típicos de la época. Gaudí dotó el interior de la casa Vicens con unas estancias para diferentes usos específicos. Concretamente, tras el recibidor encontramos el comedor de 32 metros cuadrados, que sirve como nexo distribuidor central de la casa y que conecta con el resto de estancias, eliminando los pasillos por completo. El comedor se encuentra orientado hacia la tribuna del jardín, con el que comunica con dos aperturas alrededor de la chimenea. Lo interesante de este comedor es su abrumador programa decorativo y técnico de las paredes, del pavimento y del techo, donde Gaudí nos regala una variedad polícroma con diferentes motivos naturalistas, obras que eran muy demandadas por la burguesía a mediados del siglo XIX. Y un mobiliario de muy bella factura, obra de Francesc Vidal. Además de unos mosaicos romanos, azulejos con diseños florales, unos esgrafiados en los muros laterales y sobre la chimenea, con forma de hiedra trepadora, que juntamente con las hojas de olivo que decoran el artesonado de madera y los claveles de las ménsulas que lo sustentan, son símbolo de sosiego, paz, amor y amistad en el matrimonio. En resumen, una auténtica sinfonía decorativa y simbólica. Si nos fijamos ahora en las paredes, vemos que estas están adecuadas a los muebles de Francesc Vidal para poder albergar a su vez la colección de 34 óleos costumbristas y paisajistas, obra de Francesc Torres Casana, propiedad de Manuel Vicens, obras que eran muy demandadas por la burguesía a mediados del siglo XIX. Si nos dirigimos a la antesala de la tribuna, encontramos la representación de 24 aves que se distribuyen por las jambas y los dinteles, así como diversas hojas que parece que flotan junto a los pájaros en la cena que da paso a la tribuna exterior. Paso que a su vez contiene un sistema de puertas correderas patentado por los talleres de Eduard Puntí, que posteriormente el propio Gaudí también utilizó en la sala Parés. Una vez accedemos a la tribuna, recordemos cómo Gaudí lo planteó como un espacio de conexión entre el jardín y la casa, un espacio de ocio y descanso en la que el entorno se fusiona con el jardín y la decoración. Azulejos con claveles, así como esgrafiados con granadas, símbolo de amor, de fertilidad y de prosperidad, o las mismas hortensias, que son símbolos de gratitud y prosperidad. Un techo con trampantojo de cielo abierto y hojas de palma,
Pero por encima de todo, destaca la fuente escultórica de mármol central, que aporta frescura y color, ya que cuando el sol entra en contacto con el agua de la telaraña de hierro superior, se ven reflejados los colores del arco iris. Volvemos hacia atrás y desde el comedor nos dirigimos a uno de los espacios más singulares de la casa, el fumadero. Lugar que destaca por su techo de mocárabes de yeso policromado de inspiración islámica, aunque probablemente la Alhambra de Granada fue la auténtica inspiración de Gaudí para este lugar, siendo también la misma inspiración para las paredes laterales, donde Gaudí utilizó una técnica de papel maché patentada por Hermenegildo Miralles, que imitaba el azulejo tradicional, pero en vez de cerámica, Miralles y Gaudí utilizaron prensa de diversas capas de papel para dar consistencia al muro. Curiosamente, esta técnica no se patentó hasta 1892, con lo que es bastante probable que Miralles y Gaudí se las ingeniaran conjuntamente para realizar esta maravilla policromada de ocre y azul, que posteriormente repitieron en la realización del salón arabesco del Café Gran Torino. Por último, podríamos destacar en el fumadero los azulejos de la parte baja de la pared, donde resaltan las rosas amarillas, siendo estas el símbolo de la amistad. De este modo, es normal que durante todo el siglo XIX proliferaran los fumaderos como espacios precisamente para practicar el noble arte de la negociación, el tabaco y los amigos en un ambiente de descanso y confort. Pese a que no se conservan, probablemente en esta planta se ubicarían también el comedor y el lavadero, que estarían conectados con el resto de las áreas por estas salas hexagonales que servían como distribuidor en ausencia de los pasillos. Subiendo por las escaleras, se vuelve a repetir en la primera planta la misma distribución de espacios, pero con usos diferentes, ya que en esta planta Gaudí ubicó todas las dependencias de carácter privado de la vivienda, siendo por tanto la decoración mucho más sobria que en la planta inferior, pero igualmente interesante. Como podéis comprobar, la escalera contrasta mucho con el resto de la casa, ya que con la reciente reforma de la misma se decidió conservar únicamente la parte diseñada por Gaudí. Una vez llegamos arriba, nos dirigimos hacia la izquierda, donde encontramos una pequeña estancia que seguramente sirvió como biblioteca o estudio del señor Vicens, pese a no encontrar mobiliario alguno en este lugar. En cambio, sí podemos apreciar estilísticamente hablando un esgrafiado decorado con la planta de la zarzamora, siendo esta símbolo de la prudencia y la sabiduría. Y elevando mínimamente la mirada, vemos en el artesonado superior una serie de placas cerámicas donde vemos representadas las hojas de la vid, siendo estas símbolos de la sabiduría. Por tanto, no es de extrañar que aquí pudiese estar ubicada la biblioteca o el despacho de los negocios del señor Vicens, gracias al estudio de la simbología del lugar. Saliendo por el distribuidor encontramos el baño y el vestidor. El vestidor está conjuntamente integrado con el baño, pero en la parte superior vemos unas ménsulas decoradas con flores de margarita que simbolizan la sencillez y la sofisticación natural. Con lo que Gaudí es consciente que la elegancia a la hora de vestir ha de ser más bien sobria. Una vez nos adentramos propiamente en el baño, encontramos un espacio muy luminoso, potenciado por un ajedrezado de azulejos azules y blancos por las paredes. No hemos de olvidar que la casa Vicens fue bastante pionera en tener suministro de agua corriente, con lo que tener baño privado en casa es un lujo muy importante en la época. Justo al lado del baño encontramos un aseo, donde encontramos unos azulejos que nuevamente están inspirados en la Alhambra de Granada, así como un zócalo, donde vemos en este caso un friso y una policromía muy inspirada
en el arte de la Edad Media. Tras el baño, nos encontramos el majestuoso dormitorio principal de la vivienda. Pero si nos fijamos detenidamente en el suelo, vemos cómo la estancia inicialmente estaba dividida por un tabique que separaba los espacios del matrimonio Vicens, que dicho sea de paso, era bastante habitual entre las familias burguesas de aquel entonces. De esta manera, en una mitad del dormitorio, observamos un esgrafiado de juncos y cañas que hacen referencia a la doctrina de la Iglesia de llevar una vida modesta, y en su parte superior un artesonado donde vemos representada nuevamente la hoja de la vid. Por tanto, no hay duda que este lado del dormitorio era la parte correspondiente a Manel Vicens. En el otro lado del dormitorio vemos un esgrafiado diferente donde vemos representado los helechos, siendo estos símbolos protectores del hogar, y si elevamos mínimamente la mirada vemos unos casetones cerámicos representando en este caso la hoja de la morera, que hace alusión al mito que nos propone Ovidio en su obra Metamorfosis, concretamente con la historia de Píramo y Tisbe. El mito nos explica que estos dos jóvenes amantes tenían prohibido verse, por lo que acordaron consumar secretamente su amor bajo una morera de moras blancas cuando nadie los viese. Según nos relata Ovidio, Tisbe se presentó en el lugar convenido, pero ésta, al ver que en el lugar acordado había una leona, huyó despavoridamente, dejando tras ella el velo que llevaba para cubrirse y que nadie la encontrase. Poco tiempo después llegó Píramo al lugar acordado, y al ver que la leona tenía el velo en sus fauces, y creyendo éste que su amada había perecido en las garras de la felina, Píramo sacó su puñal y se acabó suicidando, tiñendo la mora blanca con su propia sangre. Mientras la leona seguía su curso, poco tiempo después, Tisbe salió de su escondrijo y volvió al lugar, y al llegar al mismo vio que su amado había fallecido, con lo que ella, abrazada a su amor, también se suicidó. Desde entonces, los frutos de la morera quedaron teñidos de color rojizo, y por tanto, la mora roja simboliza y representa la metamorfosis de la pureza del amor hacia la pasión sin límites, hasta el punto de que se llega a lo trágico. Por tanto, no es de extrañar que bajo este techo la pasión entre Dolors Giral y Manel Vicens se desatara en la alcoba. Además del juego simbólico, la genialidad de Gaudí también nos la muestra en el acceso a la terraza, ya que sitúa el nivel del suelo de la misma por debajo del nivel del suelo del dormitorio, consiguiendo de esta manera que la barandilla no moleste a la vista hacia el jardín. Esto mismo Gaudí lo repite en la sala de los fumadores de la Torre Bellesguard. Si seguimos avanzando, justo al extremo opuesto del baño, encontramos una singular sala de estar. Si la sala de los fumadores estaba planteada para los hombres y su tiempo de ocio, esta sala tenía el sentido totalmente opuesto, ya que fue concebida como lugar de recreo para las mujeres, la lectura o la costura. Si analizamos la estética del lugar, destacaría la cúpula decorada con un trampantojo contrapicado que se eleva sobre la sala, donde vemos pájaros volando, ramas y enredaderas coronando el conjunto. De esta manera, Gaudí consigue conectar la pintura con el paisaje exterior, como si pudiésemos ver el cielo desde el interior de la sala. Otro elemento a destacar de la misma es el balcón con celosía, que genera un espacio de juego de luz y sombra, a la vez que fresco. Celosía, por cierto, que refuerza el carácter oriental del edificio, ya que Gaudí nuevamente se vuelve a inspirar en la Alhambra de Granada para hacer un balcón tan especial. Una vez salimos de la sala de estar, nos dirigimos al último dormitorio de la planta, que
que, como en todas las demás, volvemos a encontrar una gran carga simbólica, ya que en sus paredes encontramos en este caso un esgrafiado de la flor de la pasión, conocida también como la flor de Cristo, debido a su gran parecido a varios elementos de la pasión de Jesús, como la corona de espinas, los 3 clavos o los pétalos que representan cada uno de los apóstoles del Mesías. En este caso, como veis, la flor de la pasión no alude en modo alguno al erotismo, sino que debe su nombre al padecimiento de Jesús en la cruz. Con lo que, si sumamos todas las simbologías anteriores, llegamos a la conclusión que Manel Vicens y su familia fue una familia muy religiosa, a la vez que muy culta e ilustrada por la cantidad de simbología que nos propuso Gaudí, tanto en la planta baja y en la primera planta. Como ves, me dirijo ahora a la segunda planta de la Casa Vicens, que originalmente era el piso destinado al servicio doméstico. Por tanto, Gaudí no decoró de forma elegante esta planta, sino simplemente colocó unas vigas de madera carente de decoración, eso sí, creando un espacio muy diáfano y con mucha luz. Actualmente, esta planta alberga una exposición permanente dedicada a explorar la trayectoria de Gaudí, amén de otros elementos ligados con historias y construcción de la Casa Vicens. La visita en el interior de la casa culmina llegando al exterior de la terraza superior, a la que accedemos a través de un tragaluz. Una vez en el exterior, nos damos cuenta que Gaudí no dejó nada al azar, ya que crea un paso de ronda que nos permite movernos por toda la cubierta, pudiendo contemplar de cerca la cúpula y las chimeneas diseñadas en aquel entonces. Toda esta casa fue elaborada en varias fases, pese a que la visita hoy en día se realiza únicamente en base a la obra original de Gaudí. Pese a esto, la historia de la casa prosigue tras su finalización en 1885, ya que 10 años después de la finalización de la obra, Manuel Vicens fallece, por lo que Dolors Giral se ve casi obligada a vender la casa poco tiempo después, debido a la falta de liquidez para la familia. Concretamente, el 7 de julio de 1899, Antoni Jouvet i Puig, médico cirujano residente en La Habana, compró por 45.000 pesetas de la época, unos 300 euros actuales, pero que por diversos motivos no pudo disfrutar hasta 1925, momento en que se pone en contacto con el propio Gaudí, ya que el propio Jouvet quería hacer una ampliación de la casa siguiendo las mismas directrices iniciales. Gaudí, por aquel entonces, se encontraba totalmente absorto por la Sagrada Familia, rechazando por tanto la oferta de reforma, pero este acabó recomendando a un discípulo suyo, Joan Baptista Serra de Martínez, a realizar dicha empresa. Finalmente, en noviembre de 1925, el Ayuntamiento de Barcelona autorizó el proyecto de reforma, que consistía en derrocar el muro del cierre perimetral alineado con la calle Carolinas, además de ampliar la casa hacia la parcela del antiguo convento de las Hijas de la Caridad de San Vicens de Paul, ya destruido. Como consecuencia de esta reforma de la calle, se perdió parte del jardín y se tuvo que reubicar la puerta principal hacia el lado derecho de la casa. Pero la casa en su interior también se vio afectada, ya que aunque se mantuvieron los espacios originales de Gaudí, sí que se introdujo un nuevo mobiliario en diversas estancias, así como modificaciones en otras estancias, como es el caso de la tribuna, ya que la fuente con efecto de arco iris se vio destruida. Cambios todos ellos que recibieron la aceptación del propio Gaudí. La nueva fachada añadida reproduce los mismos azulejos policromados y el mismo ladrillo visto, así como una nueva torre coronando el conjunto, a imagen y semejanza de las que realizó Gaudí en 1883. En 1927, la familia Jouvet adquirió una nueva parcela afectada por la reordenación de la avenida Príncipe de Asturias, actual Riera da Casolas,
y la desaparición del callejón del Racó de Sant Gervasi, que era el que originalmente cerraba el jardín. Esta nueva ampliación permitió a la familia levantar nuevas construcciones con la intención de levantar una nueva fuente para aprovechar el agua ferruginosa del subsuelo. Estuvo ubicada la casa de convalecencia dels Josepets de Gràcia. Serra de Martínez acabó realizando un templete dedicado a Santa Rita de Cassolas, ya que desde la segunda mitad del siglo XVIII, en este mismo lugar, que se acabó haciendo famosa por ofrecer agua de manantial con poderes curativos. Tal fue la devoción popular por este agua milagrosa que sanaba a la gente, que els Josepets decidieron crear una capilla dedicada a la patrona de las causas imposibles, es decir, Santa Rita. Por eso mismo, Serra de Martínez decidió recuperar esta tradición para el barrio y creó en el enorme jardín este templete, además de circundarlo con una nueva verja a copia y semejanza de la diseñada por Matamala en su momento. Como consecuencia de todas estas mejoras, pero sobre todo a título póstumo, el Ayuntamiento de Barcelona decidió otorgar el premio a Mejor Edificio del año 1929. Era la segunda vez en su vida que Gaudí obtenía un premio por parte del Ayuntamiento, como lo obtuvo con la Casa Calvet. En 1930, después de la muerte de Antoni Jouvet, la mujer de este, Àngela, a causa de problemas económicos, decide vender la parte central del jardín y a consecuencia de ello, en 1947 se acabaron construyendo una serie de pisos que provocaron la destrucción de la cascada monumental. El templete de Santa Rita quedó separado del resto de la casa, pero desgraciadamente la capilla no duró mucho más, ya que en 1963 se destruyó el templete de Santa Rita para la construcción de más viviendas en esta parcela. Las pérdidas eran progresivas y la obra inicial estaba desvirtuada. Desgraciadamente, pese a que la casa se conservaba por los herederos de la familia Jouvet, esta no fue declarada bien de interés cultural hasta 1969. Finalmente, tras su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2005, tras más de un siglo habitada permanentemente por la familia Herrero Jouvet, estos decidieron venderla al banco andorrano Morabanc en el año 2014 por unos 30 millones de euros, con el objetivo de reformarla y abrirla al público en 2017. Como has podido comprobar, la configuración actual de la Casa Vicens y su finca es el resultado de diferentes cambios y transformaciones sufridas a lo largo de su historia, pero siempre manteniendo la esencia y la importancia de ser la primera casa que diseñó Antoni Gaudí i Cornet. Si has llegado hasta aquí, no olvides comentar el vídeo, darle al like y lo más importante, suscríbete activando la campanita para conocer más secretos de Barcelona con Guide Celona. Y recuerda, nos vemos en las calles. Gracias.